Buenos días, querida iglesia, hermanos, amigos en Cristo. Ya estamos a mediados de marzo y después de haber comenzado este mes hablando, ¿no?, de la oración, la misión, eso hicimos las primeras 2 semanas, ahora nos toca el maravilloso desafío de estudiar y comprender la Biblia en su totalidad. Como bien deben saber, nosotros acá en Playa Ancha somos una iglesia muy joven, ¿no?, de poco más de un año de plantada. Y tenemos el deseo de que no solo cada domingo, sino en cada una de las reuniones o instancias que abrimos como iglesia, podamos todos juntos conocer más de Dios, aprender de Él y también enseñarle a otros a abrir sus Biblias y leerlas por sí mismos, para que allí, directamente cada uno con la palabra de Dios en sus manos, pueda disfrutar la bondad y el amor del Señor. Por eso, durante este primer semestre queremos destinar cerca de 3 meses estudiando el gran panorama bíblico. Ese es el nombre de la serie que nos va a acompañar estas semanas. Vamos a tener este recorrido a lo largo de toda la Biblia para entender 3 grandes cosas. Escucha bien. Primero, que la Biblia es un solo gran relato. Una sola gran historia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Fue escrita por diferentes autores, pero inspirada por un solo y perfecto autor, nuestro Dios. Por lo tanto, lo primero que queremos hacer en esta serie es glorificar a Dios en todos los domingos. Segundo, queremos entender de qué manera Jesús es el centro de toda esta historia. Desde donde nos paremos en la Biblia, todo apunta hacia Jesús. En otras palabras, Jesús es la clave interpretativa de cualquier pasaje bíblico. Así que lo segundo que queremos hacer en esta serie es exaltar a Jesús y ponerlo como el centro de nuestra predicación, en nuestro estudio bíblico. Y en tercer lugar, queremos dejar en claro que a lo largo de toda la serie, la Biblia no es algo netamente teórico, ¿no?, académico, de acumulación de conocimiento. No, la Biblia es esencialmente una historia que tiene que ver contigo y conmigo hoy. No es que Dios escribió una gran historia en la Biblia, sino que tú y yo somos parte de esa gran historia de Dios. Por lo tanto, en esta serie vamos a decir que solo en la Biblia hay esperanza, hay luz, hay paz para nuestras vidas hoy. Ven, te invito a que me acompañes en esta oración para que en este primer sermón de la serie podamos realmente deleitarnos en el Señor y recordar por qué el estudiar la palabra es tan importante para nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias porque tú estás en medio nuestro y porque el estudiar la Biblia es una manera más que tenemos para crecer en ti, para conocerte más y deleitarnos en lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a maravillarnos en tu amor, en tu salvación, y que Cristo sea lo que siempre gobierne nuestros estudios bíblicos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Déjame preguntarte para comenzar, como para poder ir ya cerrando etapas en nuestra vida, ¿no? Piensa en esto. ¿Cómo fue tu tiempo de pandemia? ¿Qué cosas aprendiste en estos 2 años de aislamiento? ¿Qué cosas te gustaría volver a repetir? Lo que vivimos el año 2020, 2021, hasta el año pasado, 2022. Te pregunto esto porque la verdad es que ya como que el COVID, la pandemia está pasando de moda, ¿no? Claro, aún obviamente nos podemos contagiar, pero como que hace un rato ya le perdimos el miedo. Y probablemente este 2023 sea más parecido a lo que fue el 2019, hace 4 años atrás, de lo que fue el año pasado, ¿no? 3 años que cambiaron y marcaron totalmente nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué cosas aprendiste tú de la pandemia? Una de las cosas que nosotros con Rebeca, mi esposa, aprendimos, escucha bien, es a valorar, incluso deleitarnos en una saga de películas que nos maravilló en la pandemia. Star Wars, ¿no? Las guerras de las galaxias. ¿Y por qué? Porque pudimos tener el tiempo para ver de corrido, ¿cierto?, esta maratón de todas las películas de Star Wars en la pandemia. Y fue realmente maravilloso entender esa gran historia, ¿no? Ya no como películas separadas una de la otra, sino ahora comprendiéndolas como este mundo de las guerras de las galaxias. Y es que, piénsalo bien, no es lo mismo ver una película sola, ver la serie de Mandalorian aparte, sin poder comprender toda la historia de Star Wars, ¿no? Bueno, déjame decirte que en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino en todas nuestras vidas, cuando prestamos atención solo a un versículo, a un capítulo,
a un personaje bíblico, nos perdemos todo el provecho de lo que significa entender este gran relato. Asimismo, si solo piensas en tu vida en estos 3 años de pandemia, probablemente no logres maravillarte de lo que estos 3 años significan a la luz de tus 30, 60, 80 años de vida. Y no solo ahí, sino que si tú solo valoras tu propia vida, tu propia historia, sin entenderla, sin valorarla en el contexto de tu historia familiar, de la historia de Chile, e incluso del contexto de la gran historia de Dios, no vas a poder deleitarte en lo que significa ser parte del reino y ser salvados por la eternidad junto a nuestro Señor. Yo no sé cuándo tú llegaste a ser hijo de Dios. No sé si tú crees en Él o no. Incluso no sé cuál es tu relación con la Biblia. Pero déjame decirte que aquello que jamás debemos olvidar es que en la Biblia está todo lo que tú necesitas para tener una vida plena. Todo lo que tú estás buscando afuera, en otras cosas, incluso en tu trabajo, en tu familia, con el dinero. Primeramente está en la Biblia. Esto es lo que Pablo, el discípulo y apóstol de Jesús, quería remarcarle a Timoteo, su propio aprendiz, ¿no? En la segunda carta, que fue lo que leímos hace un rato. Él dice lo siguiente en el capítulo 3 de 2 Timoteo, desde el versículo 14 hasta el 17. Ven conmigo a la Biblia, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero tú, dice Pablo a Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y Pablo repite, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Pablo, el apóstol, quiere remarcar en este pasaje un punto. Él quiere poner un punto sobre la mesa. Le quiere decir a Timoteo, lo más valioso y necesario que un joven como tú necesita es simplemente la Biblia, ¿cierto? Es que piénsalo bien, Pablo no solo se está despidiendo de su aprendiz en esta carta, probablemente ya sabiendo que pronto se iba a ir con el Señor, sino también le quiere decir, Timoteo, lo único que tú necesitas en tu vida son las Sagradas Escrituras. Ahora bien, ¿por qué este pasaje que fue escrito hace 2000 años atrás, en otro tiempo, ¿cierto?, podría y debería ser útil para nosotros hoy? 3 cosas quiero marcar en el sermón de hoy día. 3 cosas que surgen del pasaje, ¿cierto? Este texto es útil porque, en primer lugar, lo primero, Dios siempre está ahí para que le conozcamos más. Siempre podemos aprender más de Dios, desde que somos pequeñitos hasta el final de nuestros días acá en la tierra. Eso es lo primero, siempre podemos aprender más de Dios. Segundo, es útil porque solo en la Biblia llegamos a entender y disfrutar la salvación que tenemos en Cristo. Eso es lo segundo, ¿cierto? Entonces lo primero, siempre podemos aprender más de Dios. Y lo segundo, solo en la Biblia llegamos a disfrutar y entender la salvación en Cristo. Y lo tercero, es útil porque en el estudio de la Biblia somos capacitados para toda buena obra en nuestras vidas. Veamos entonces lo primero. Siempre podemos aprender más de Dios en las Escrituras. Y es que piensa lo siguiente, Pablo no quiere que Timoteo se desvíe del camino de la fe. Y para eso recurre a la base sólida de la vida de Timoteo, es decir, al conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso dice Pablo, mantente firme en lo que ya has aprendido, mantente apegado a la Biblia. Y esto es muy interesante porque en el tiempo de Pablo y Timoteo no tenían la Biblia al alcance de la mano como lo tenemos nosotros. No habían libros, no habían celulares, sino que el relato oral, ¿cierto?, la memorización eran clave para no olvidar la palabra de Dios. Y no solo debía ser un ejercicio racional, ¿cierto?, de memorizar y aprender la palabra de Dios, sino también significaba un ejercicio de valoración a la vida propia, a la historia de vida que cada uno tenía pegado a la palabra. Eso le pasaba a Timoteo, por eso Pablo le dice, desde pequeño tú has sido criado, enseñado a las Escrituras, ¿no? Primero su madre Eunice y su abuela Loida habían destinado gran parte de su niñez a enseñarle las historias bíblicas.
toda una vida siendo cimentada en la verdad de Dios, que nos muestra quién es Dios, cómo es Él, cómo actúa y cómo desarrolla toda esta gran historia hasta llegar a Jesús. Timoteo conocía la Biblia, conocía el relato de la creación en Génesis, cómo Dios había creado todo de la nada y cuál había sido el propósito de crear a la humanidad. Pero luego, Timoteo también sabía cómo a partir de la caída y la rebelión humana, todo se destruyó y la muerte apareció en medio nuestro. Pero también Timoteo sabía que tenía la convicción que desde que Dios llamó a Abraham, había una promesa de restauración por medio de la descendencia de Abraham. Y de ahí en adelante, Dios se encargaría de conformar a este pueblo especial, el pueblo de Israel, para llevarlos a la tierra prometida y darles las leyes para que el pueblo viviera bajo el gobierno y la bendición del Señor. Así todo, Timoteo estaba al tanto de que Israel no pudo vivir de la manera que Dios esperaba de ellos. Y no había nadie en el mundo que lograra restablecer y recuperar este mundo perfecto de Dios que había sido quebrado en un comienzo. Pero aquí viene el regalo. Esto es lo que Timoteo le había revuelto la cabeza. Y es que desde Israel nacería el único ser humano capaz de vivir de manera recta y justa, y cuya perfecta vida traería bendición a todas las familias de la tierra. Y ese hombre, para Pablo, para Timoteo, y espero que para ti y para mí, es Jesús. Por eso Pablo desafía a Timoteo a perseverar en las Escrituras, a perseverar en ellas, a mantenerse en ellas. Porque ahí, en la palabra de Dios, ya sea a través de los personajes bíblicos, de las canciones, la poesía de los salmos, o bien en las leyes del Pentateuco, en todo se nos muestra cuán necesario es Jesús para nuestra vida y cuán gloriosa es su llegada a nuestro mundo. Ahora bien, quizás tú eres relativamente nuevo en la fe cristiana, ¿no? Tal vez nunca en tu niñez te enseñaron algo de la Biblia, como Timoteo. O si lo hicieron, te lo enseñaron desde una lógica religiosa, de reglas, de valores. Bueno, déjame decirte que esto que Pablo le está diciendo a Timoteo es algo que nos debería confrontar a todos. Porque por un lado, la Biblia nos enseña, lo que la Biblia nos enseña es muy distinto a lo que a lo largo de la historia muchas religiones, como el judaísmo, y muchas iglesias, incluso hasta el día de hoy, han enseñado. Y por otro lado, hoy día nosotros sí tenemos acceso a la palabra de Dios. Sí podemos leerla, y aunque sea un par de versículos al día, sí podemos disfrutar lo que Dios nos enseña a lo largo de ella. Y este desafío, tanto para ti y para mí, no es tomar la Biblia como un amuleto mágico, una especie de mapa del tesoro para saber qué decisiones tomar en la vida. No va por ahí la cosa. Sino que el desafío que tenemos acá en las manos, en lo que Timoteo tenía que permanecer, era precisamente el hecho que toda la Biblia se trata de Jesús. No de ti, no de mí, sino de Él. Y para personas como Pablo, como Timoteo, que habían sido criados en la enseñanza judía, era una tremenda pega reinterpretar y resignificar todas las Escrituras a la luz del Evangelio de Jesús. Ahora, para Pablo, para Timoteo, y para nosotros acá en nuestra iglesia, las leyes de Sinaí, las leyes que leímos en Deuteronomio, o las palabras de los profetas Isaías, Ezequiel, que a veces suenan tan complejas, incluso libros tan bellos como Eclesiastés o Cantar de los Cantares, están allí para mostrarnos la grandeza de Jesús. Y déjame decirte que jamás vamos a dejar de aprender estas incalculables riquezas que tenemos en la palabra de Dios. Charles Spurgeon, este maravilloso predicador del 1800, dijo: cuanto más cavamos en la Escritura, más nos parece una mina inagotable de verdad. Piensa en esto entonces. ¿Cuán deseoso estás de conocer más de Jesús leyendo tu Biblia? O incluso pensando en tus hijos, en tu familia, en tus nietos. ¿Cuánto leemos la palabra del Señor juntos para poder llegar a conocerle? Incluso desde pequeños, lo bello que es nuestro Dios. Toda la Escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Y eso lo haremos durante toda la vida. Que no se te olvide. Ahora bien, lo segundo que nos presenta este pasaje de Timoteo es que solo en la Biblia podemos entender y disfrutar a cabalidad la salvación que tenemos en Cristo.
Y si lo piensas bien, Jesús no es solo la pieza que falta para completar este puzzle de la Biblia, ¿no? Es mucho más que eso. Porque incluso sería un error decir de que la Biblia estaba casi completa hasta que llegó Jesús, que la viene a completar. No es así, eso es un error pensarlo. Porque la verdad es que Jesús es el puzzle completo, es la imagen completa del rompecabezas que queremos armar. Yo no sé si a ti te gusta armar rompecabezas, ¿no? Tal vez eso es algo que hace mucho tiempo lo hacías y ya no. Pero la verdad es que sin tener la imagen a la cual queremos llegar, es muy difícil, prácticamente imposible, poder ordenar bien un rompecabezas. Recuerdo que para la pandemia me puse a armar este maravilloso rompecabezas que me regaló Rebeca, ¿no? Un mapa mundo de todo el planeta Tierra, maravilloso. Y la verdad es que si no habría tenido esta imagen original, ¿cierto? De cómo era el mapa hacia el cual quería llegar, por más que yo conocía el orden del planeta Tierra, se me habría hecho casi imposible el mal, ¿no? Pero con la foto del mapa completo, muy fácil, lo armé en 2 horas, ¿no? Lo armé hartos días hasta que lo hice vino y me lo botó igual. Bueno, el punto es que al igual que el armar un puzzle, teniendo claro esta imagen completa, la Biblia la podemos entender mejor, teniendo este gran panorama bíblico de toda la Biblia. Pero esencialmente podemos comprender cómo se configura el puzzle de la Biblia con Jesús como la imagen perfecta de Dios, quien vino a esta tierra a entregar su vida en la cruz para salvarnos. Entendiendo esto, se nos hace no solo mucho más fácil armar el rompecabezas en nuestra mente, sino fundamentalmente nos permite disfrutar la salvación que tenemos en Él. El versículo 15 de 2 Timoteo 3 dice: desde tu niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Porque al final del día, escucha esto, tu sabiduría, todos queremos ser sabios, ¿no? Pero tu sabiduría no depende de cuánto tú sabes de la Biblia, sino que tu sabiduría depende de cuánto eres capaz de deleitarte en la salvación que tenemos en Cristo, que está descrita a lo largo y ancho de la palabra de Dios. O dicho en otras palabras, el conocer a Dios no se trata de estudiar más y más la Biblia, no, sino se trata de descubrir la belleza de Jesús descrita a lo largo de toda la Biblia. Ahora bien, algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, pero ¿cómo voy a conocer y deleitarme en Jesús en pasajes extraños del Antiguo Testamento, ¿cierto? Como el Levítico, con tantas leyes, o como los salmos imprecatorios, ¿no? Como el Salmo 137, que dice, literal, bienaventurado el que estrella a los niños contra la roca. O pasajes extraños, raros, como Génesis 6, donde los hijos de Dios se meten con las hijas de los hombres y nacen gigantes. Bueno, el punto es precisamente tomar cada pasaje en su contexto del gran panorama bíblico y entender que desde la maldad de los hombres la única opción para restaurar todas las cosas es que un hombre perfecto recibiera sobre sí la maldad de toda la humanidad. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso nosotros podemos decir hoy día que Jesús es el Hijo de Dios sacrificado para restaurar nuestra vida y nuestro mundo roto. Jesús es el perfecto pueblo de Dios, el pueblo de Israel, quien por medio de su descendencia bendice a todas las familias de la tierra. Así que de Jesús habla toda la Biblia. Esto es lo que Jesús mismo, una vez resucitado, les explicó a los caminantes de Maús en el capítulo 24 de Lucas. Dice así: entonces Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Y después, cuando Jesús ya desapareció, ellos se preguntaban, ¿no ardían nuestros corazones mientras conversaba con nosotros el Señor y nos explicaba las Escrituras? Bueno, toda la Biblia se trata de Jesús. Y nuestro deber es leerla, estudiarla, interpretarla, poniendo a Jesús en el centro. Y en tercer lugar, debemos resaltar a la luz del pasaje de 2 Timoteo que para nosotros es relevante estudiar la Biblia porque en el estudio de ella somos capacitados para toda buena obra. Esto es lo tercero que queremos decir. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, a fin de que el siervo de Dios esté completamente capacitado para toda buena obra. Es decir, los trabajos que cada uno de nosotros desarrolla
pueden tener la huella de Dios siempre y cuando la labor que desarrollemos, los proyectos que llevemos a cabo, ya sea en tu casa, ya sea en tu pega, ya sea con tu familia o en la iglesia misma, lo hagamos con un corazón de siervo, apegados a la palabra de Dios. Es allí donde surgen las cosas buenas, los éxitos que tengamos en nuestra vida, pero también es donde aprendemos a lidiar con los fracasos en nuestras vidas. Recuerdo que hace unos días conversaba con una persona que me decía que para él el tiempo de pandemia había sido muy bueno, que los proyectos que él desarrolló, que el ánimo que mantuvo fue maravilloso junto a su familia, que le fue muy bien. Y le pregunté, bueno, ¿por qué creía que había tenido esa actitud y por qué lo había pasado tan bien? Y él me respondió, la verdad es que me encontré conmigo mismo, encontré mi paz interior y eso me llevó a que todo me saliera bien. Bueno, y yo me puse a pensar, bueno, en realidad esa lógica no es tan equivocada, su posición no es tan descabellada, porque al final de cuentas, a algunos les puede ir bien, porque según ellos encontraron paz consigo mismos, o también les puede ir mal. Lo relevante en la última instancia no es que te vaya bien o que te vaya mal. Lo relevante para nosotros como cristianos, lo que nos debe diferenciar como seguidores de Jesús es precisamente ese corazón de siervo, que en humildad depende del Señor en su palabra y sabe que toda buena obra sale de Él y no de lo bueno, de lo pacífico, de lo sabio que seamos nosotros. El leer la Biblia, escucha esto, no nos debería hacer sentir mejores que los demás, sino que debería hacer notar en nosotros un corazón humilde, tierno, compasivo, dependiente de las Escrituras. Y cuando no tenemos ese corazón, cuando en realidad lo primero que sale de ti es la rabia, el enojo, la frustración, el deseo de discutir, pregúntate, indaga en tu corazón, ¿cuánta oreja, cuánta atención le estás dando al Señor y su palabra? Porque en realidad es fácil escucharse a sí mismo, escuchar cómo el mundo piensa, lo que los demás piensan que es bueno para ti. Pero el desafío para nosotros, para verdaderamente disfrutar de Dios, es escucharlo primeramente a Él, su palabra, y comprender que en Jesús están realmente escondidas nuestras vidas. Al fin de cuentas, por más que la televisión nos presente realidades, las redes sociales nos digan lo que es bueno y lo que es malo, incluso lo que las películas o tus amigos te hablen, de dónde está el éxito en la vida, que quizás está en tu fuerza, en tu inteligencia. Déjame decirte que si piensas así, vas a terminar desilusionándote, agotado, angustiado porque las cosas no te salen. O si te salen bien, te vas a empezar a sentir solo. Pero si comprendes que tu vida, que tus buenas obras, que toda tu historia descansa en esta gran historia de Dios descrita en la Biblia, tu corazón hallará la paz que solo Jesús te puede dar. Así que toda buena obra viene de este corazón de siervo que lee y estudia la palabra del Señor. Déjame preguntarte entonces, ¿a quién estás escuchando en tu vida? Yo te animo que durante estas próximas semanas, estos próximos meses, puedas estar atento a lo que van a venir los próximos sermones y cómo este gran panorama bíblico, pasando por la creación, luego la caída, después la promesa, hasta llegar a la nueva creación, te trae esperanza y paz a tu vida en Jesús. Porque Jesús es todo lo que necesitamos para vivir. Recuerda, durante esta serie veremos que la Biblia es una sola unidad literaria. A pesar de su diversidad interna, cuenta una sola gran historia. Pero también veremos que la Biblia nos muestra que Dios se revela de manera progresiva. Dios nos va mostrando a medida que avanza cómo es Él, cómo actúa, hasta que de repente vemos a Jesús en la historia y comprendemos realmente a cabalidad cómo es el amor de nuestro Dios, que está dispuesto a sacrificarse para restablecer la relación rota. Y eso es lo que vamos a repetir, que solo a través de Jesús podemos entender la Biblia. Jesús es la clave interpretativa, la llave para abrir el tesoro de nuestras vidas. Todo apunta hacia Jesús. Mientras tanto, piensa en tu vida post pandemia. Piensa en lo que han pasado estos últimos 3 años. ¿Qué cosas quieres aprender? ¿Qué cosas quieres cambiar en tu vida, en tu familia? Escucha bien. Para comenzar, te animo a que leas la Biblia. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para vivir felices, para vivir plenamente y para que nuestras vidas las sintamos parte de esta gran historia de Dios. Oremos. Señor, gracias porque tú nos hablaste hoy día.
porque tú nos recuerdas de que en la Biblia podemos conocerte mejor, podemos disfrutarte, y que en la Biblia podemos también admirarnos de la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos en esta serie, que a medida que avancemos, tú nos vayas hablando y mostrando en nuestros corazones cuán dependientes somos de ti. Te lo pido, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos, que Dios les bendiga. Un abrazo.